Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad y hoy es el tema número 45 y se llama Perfectos en unidad. Vamos a la palabra de Dios, vamos igual a Juan, pero ahora al capítulo 17 y vamos a leer varios versículos de ahí. Dice así, el 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Voy a detenerme. Todo el capítulo de Juan 17 es la oración de nuestro Señor Jesús allá en Getsemaní, justo antes de que lo arrestaran. Juan hace describe lo que el Señor Jesús pues le revela de alguna forma, no sabemos cómo, pero le revela cuál fue su oración. Recuerda que él va 3 veces a orar y pide a los discípulos que oren con él y esto no pasa, pero él va a orar y en una de esas ora también por nosotros. Y esto es muy importante porque la oración de Jesús por nosotros expresa lo que Él anhela y el sentir que Él tiene hacia nosotros. Y vamos a ver cuál es otra parte de nuestra identidad. Vamos a encontrarla aquí en Juan capítulo 17. Ahora sí. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, les decía que parte de nuestra identidad es también comprender que hemos sido hechos uno. Y lo que Dios quiere que seamos es que seamos perfectos en unidad. Es decir, que no haya nada malo en nuestra unión. Les voy a poner un ejemplo de una unión mala. Satanás y sus demonios, sí, son uno, tienen un mismo sentir aparentemente. Pero no son perfectos en unidad, porque para empezar no los une el amor, sino la conveniencia. Y cuando la conveniencia deje de estar, pues la unidad se acabará. Nosotros no estamos unidas porque nos convenga, sino porque el amor de Cristo nos une. La obra perfecta que Dios hizo en la cruz nos une. Así que esa es eterna y nuestra unidad no se acabará, sino que al contrario, se irá perfeccionando día con día. Esto es algo que nuestro Señor Jesús puso en su oración. Él quería ser fortalecido. Nosotros sabemos que Él oró para que no pasara, para que si fuese posible pasara de Él la copa, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Y dentro de esa oración, o parte también de esa oración, es que nosotros fuéramos uno. Era necesario que Él fuera a la cruz para que nosotros realmente tuviéramos una unidad perfecta. Y les repito, tiene que irse perfeccionando poco a poco. No entendemos cuando recién nos convertimos a Cristo que debemos ser uno con el otro. A veces pensamos solo en nosotros o solo en nuestros seres queridos y no pensamos en el hermano. Pero conforme vamos madurando en el amor de Cristo y vamos creciendo más y más y también vamos cultivando más nuestra relación con Dios, vamos entendiendo que la unidad es algo esencial. No puede haber cristianos aislados. No puede haber un cristiano que no se congregue. Un cristiano que abandone a sus otros hermanos, entonces está viviendo una falsa identidad. El verdadero cristiano se mantiene en unidad con los demás cristianos. También es cierto que hay división y la misma palabra dice que la división es necesaria para separar a los que son de los que no son. ¿No te ha pasado que a veces no logras tener unidad con alguien? Y no es por rebeldía y no es por falta de amor y muchas cosas, es porque ese
no es uno con Cristo y por lo tanto tú no puedes ser uno con ese. A lo mejor te das cuenta, a lo mejor no te das cuenta, pero la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y si tú andas en luz, muchas veces aquel que anda en tinieblas no puede andar en comunión contigo. Pero los que andan en luz tendrán unidad y esa unidad será perfecta. Y esa perfección vendrá solamente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor está tan preocupado que nosotros seamos uno? Porque Él dice que sean uno como tú y yo, le dice al Padre, somos uno. Y quiere que seamos también uno con Cristo, porque cuando nosotros aprendamos a amarnos fraternalmente y de una manera con un amor ágape, el amor que solamente se interesa en el otro y no en sí mismo, entenderemos cómo el Padre nos ha amado, cómo el Hijo nos ha amado y cómo es el amor de Dios entre ellos mismos. Y solamente de esa manera podemos tener comunión con ellos. Lo que te repetía, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y si nosotros aún andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios, que es luz. Pero el punto es que Él nos va perfeccionando porque quiere que seamos uno con Él. Y para poder ser uno con Cristo, debemos de ir practicando la unidad entre nosotras. No abandones esta unidad. No te apartes. Por eso Él dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento, es una orden para poder llegar a la unidad. Él no nos dice que nos unamos a cantar y a estudiar la Biblia nada más porque sí, o para que tengamos más actividades por hacer, o para que, pues, tengamos en qué pasar el tiempo. No. Él quiere que nos congreguemos, que nos unamos en oración, que nos unamos en estudio, que nos unamos en alabanza, en adoración, para que vayamos practicando la unidad, porque llegará un momento en el que seamos uno con Él. Me refiero cuando ya estemos glorificadas. Ahorita Él quiere que seamos uno con Él desde ahorita en comunión. Pero llegará un momento, como el mismo apóstol Juan nos dijo, en que seremos semejantes a Él. Le veremos tal como es Él. Esto hablará ya de la total y perfecta unidad que tendremos con Dios, la que ya desde ahorita debemos ir practicando. Así que si tú dices, ahora tengo una nueva identidad en Cristo, no la puedes tener sola en tu casa o solo con algunas personas y no la puedes tener con los del mundo, porque el mundo aborrece a Dios. Ahora la unidad perfecta la debes de tener en Dios. Si tú tienes unidad con el mundo, híjoles, no creo, y debo de decirte crudamente para que pues recapacites, que si tú tienes comunión y unidad con la gente del mundo, entonces debo de avisarte, de informarte que no tienes comunión con Dios. Porque el que al mundo ama, a Dios aborrece. No es que, repito nuevamente, no es que aborrezcamos a las personas, no las aborrecemos, les amamos, pero no tenemos comunión ni unidad con ellos. La unidad la tenemos entre los hijos de Dios, y por eso dice que sean uno, como tú, Padre, eres uno conmigo, dice el Señor Jesús. Bueno, en mis palabras. El Señor es justo. El Señor se ha dado a conocer. El Señor seguirá dándose a conocer para que nuestra unidad sea perfecta en Él. Que Dios les bendiga, hermanas.